8 de la tarde, retornamos a nuestros estudios de Exitosa. Vamos a esta hora también a darle la bienvenida a nuestro siguiente entrevistado. Él es el ingeniero Germán Puicán Zarpán, con quien vamos a hablar, ¿verdad?, sobre estas construcciones sin mayor seguridad para afrontar un sismo luego de lo que ha ocurrido pues en otra parte, en otro punto de nuestro país. En este año hemos padecido muchos sismos, ¿no? Y nos atemoriza un poquito porque el año pasado quizás el que fue más de considerable magnitud se presentó en Jayanta, nos parece, ¿verdad? Y no fue cualquier sismo, porque dejó muchas afectaciones justamente en las viviendas. ¿Qué debemos tener en cuenta sobre las construcciones, ingeniero, cuando tenemos que pensar también en estos eventos telúricos? Sí, mira, 3 cosas debo mencionar ahorita. 1, los terremotos no matan en realidad. Lo que matan son las malas construcciones. 2, no es que hoy en día haya más sismos que antes. Siempre ha habido y siempre va a existir movimientos sísmicos. Lo que pasa es que hoy en día tenemos más sismógrafos repartidos en todo el Perú. A diferencia de antes, que teníamos pocos sismógrafos, hoy en día tenemos 5 veces más. Entonces tenemos más información de lo que antes no teníamos información. Entonces hoy teníamos más. No es que hoy en día haya más sismos que antes. No, siempre han habido y siempre van a haber. Y un tercer punto muy importante es que las construcciones en realidad se están desarrollando de una manera muy informal, y eso es un peligro, y eso es algo latente de siempre. Claro que sí. Justamente ahí nos vamos a definir cuando hablamos de que las construcciones son informales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de informalidad como tal dentro de una construcción? Aquel que ha sido construido sin tener planos, sin tener un diseño sísmico, sin tener un cálculo, sin tener un estudio de suelos, por lo menos una orientación mediante un ingeniero. Entonces se ha construido comprando cemento, arena y contratando mano de obra de una manera informal, han colocado columnas, usado cualquier tipo de material y finalmente obtienen una construcción totalmente informal, las cuales no brindan seguridad en un movimiento sísmico. ¿Qué es lo que debo considerar justamente teniendo, bueno, todo el mundo, todo el Perú de por sí, ¿no?, tiene estos episodios de sismo, la mayoría no es? ¿Qué es lo que debo yo considerar o a quién debo recurrir precisamente en la construcción? Antes de empezar a construir, primeramente tienes que tener 2 cosas importantes. Darle valor a la seguridad de tu familia. Es tu familia. Es tu familia la que va a habitar debajo de ese techo. Segundo punto, darle valor también a toda tu inversión. No es por gastar. Entonces, cuando tú terminas haciendo una construcción informal, resulta ser un gasto. Pero si tú haces una buena construcción, es una inversión. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar orientación técnica, desarrollar planos, desarrollar un buen cálculo en las cimentaciones. Todos los muros hay que hacerlos trabajar, también a las columnas debidamente. Todo esto se calcula y mediante este cálculo se desarrollan ya los planos. Ahora, no basta con tener buenos planos, sino de nada te sirve tener buenos planos y la construcción es mala. Hay que buscar que el que ejecute la construcción de tu vivienda, tu edificio, tu centro comercial, lo que sea, tiene que caer también en buenas manos, que respete lo que ha sido diseñado y está en los planos. O sea, ambas cosas tienen que ser un buen diseño, un buen cálculo y una buena construcción. Muy bien. Ahora, la población, usted sabe que la economía en estos momentos pues está bastante golpeada, ¿verdad? Y le puede decir, ingeniero, muy bonito todo, pero no me va a alcanzar para pagarle a un profesional. ¿A quién puedo recurrir? Yo mejor le digo al maestro, ¿verdad?, que por favor me ponga un ladrillito por acá en la pared y terminamos casi lo mismo. Hay que hay también 2 cosas importantes. Uno es que el hecho que contratemos una mano de obra informal y sin plano, sin ello, no nos asegura en realidad. Estás poniendo en riesgo toda tu inversión. De cada 10 viviendas en el Perú, 7 son totalmente informal. O sea, en un futuro movimiento sísmico severo, ya más o menos imaginemos la magnitud del daño que va a sufrir en la costa del Perú, ¿ya? Por otro lado, tienes que entender que también para ese tipo de población, para el sector de población, existen los programas sociales como Techo Propio. Entonces ahí sí viene una orientación técnica en la cual se hacen módulos y esos módulos trabajan porque los muros se los hace trabajar con ladrillos de 8 huecos amarrados con albañilería confinada.
Es decir, no solamente las columnas trabajan, también están trabajando los muros. En la albañilería confinada trabajan los muros. En los sistemas aporticados trabajan las columnas y vigas y techos. Correcto. Entonces, en los módulos, por ejemplo, la gente puede acceder también a los programas de techo propios. Y hay un paréntesis, tener en cuenta y estar atento en qué momento salen las convocatorias de techo propio, para ir participar en este caso de las familias, de las personas que sus recursos económicos se ven limitados, ¿no? Ya aquellos que sí van a hacer inversiones, su vivienda y todo esto, ¿no? De repente con un financiamiento, está de más decirles lo mismo, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Igual su proyecto con sus estudios de suelos, su cálculo estructural y también una buena construcción. Claro que sí. Ahora, podemos hablar también de esas casas que ya están construidas hace mucho tiempo, ¿verdad? Por ahí de repente alguien quiere hacer crecer su vivienda, ¿no? Un segundo, tercer piso, cuarto piso. Vamos por el mismo procedimiento, ingeniero, ¿qué se le recomienda? Hacer una evaluación, primeramente. No todas las construcciones antiguas son malas. Varias de las construcciones antiguas también han seguido el proceso. Han llevado su proyecto, unos planos, se han desarrollado, se han construido totalmente bien. Entonces, aún así, hay que hacerle su evaluación. Primeramente lo que hay que hacer es evaluar si la cimentación cumple con las dimensiones para poder soportar más carga, otro piso más. Digamos, si tiene de 2 niveles y ahora quieres colocarle un tercero o un cuarto piso, esa carga se va a trasladar finalmente a las cimentaciones. Entonces hay que evaluar si las cimentaciones actuales tienen las dimensiones necesarias para seguir soportando. A veces lo cargamos. Finalmente la casa, las cimentaciones comienzan a hundirse. Hay que recordar que Chiclayo es un suelo blando, es un suelo bastante esponjoso. Es decir, el asentamiento es mayor. Con más razón, todavía hay que hacer una evaluación estructural. Hay otros que crecen no solamente verticalmente, sino horizontalmente. A veces la clásica, dejan esas mechas, ¿no?, de fierro, dicen en un futuro voy a empalmar. Nunca se llega a unir. Por eso es que siempre he indicado de que los techos aligerados se llenan por completos. Porque eso de la unión no existe. Claro que sí. Ahora bien, el consejo de la recomendación, ingeniero, para aquellos propietarios cuyas viviendas están todavía ubicadas en localidades que han sido afectadas por un sismo. Muy bien. Interesante, ¿eh? Después de un sismo, ¿qué paso sigue? De repente tu casa no le ha pasado nada, pero cuando comienzas a ver a detalle, encuentras la formación de una fisura, otra fisura, una columna se ha dañado, o el encuentro entre la columna y la viga, para podernos entender, es como una articulación que nosotros tenemos. De repente había fallado. Entonces entra el tema de la cual hay que repararlo, porque así no puede permanecer. En el próximo movimiento que venga, de hecho va a colapsar, porque ahí ya estás induciendo a la falla. Entonces, el proceso que hay que hacer es un proceso de reparación. A veces no se necesita esperar que venga el sismo. Desde ya reviso mi casa y veo que hay fisuras, entonces puedo llamar al especialista para que me ayude a identificar si esa fisura que tiene me va a generar un futuro un daño. No hay que confundir, porque a veces hay fisuras y a veces hay rajaduras. La rajadura es cuando estás de un lado y se ve del otro lado, a partir de la estructura, a partir del muro, a partir de la columna, a partir de la placa. Esa es una rajadura. En cambio, la fisura es algo superficial, pero también hay fisuras que son bastante profundas y ya uno como especialista también ya lo califica, no, ya falló tu muro, hay que repararlo, hay que reponerlo. Hay procesos, hay técnicas que se respetan y también están normadas con normas internacionales. Claro que sí, nosotros hablamos un poco del tema del sismo como tal, importante porque la población aquí también ha sido afectada muchas veces por el tema de las lluvias. La lluvia, mi casa aguantó la lluvia del 88, no dice, aguantó la lluvia del 97, ya creo que este año no aguantó una lluvia más. ¿Cuál es el proceso también de reparación de estas viviendas que han soportado tantas lluvias? Varias de las viviendas no han contemplado o no han previsto durante el proceso constructivo dejar en la parte superior sumideros. Sumideros, arriba, así como cuando uno se baña, ¿no? Las duchas tienen un sumidero, arriba hay que imaginarnos que el último techo es como una ducha, como el piso de una ducha, hay que colocar sumideros, ¿ya? Algunos no han colocado y han colocado cañones, ¿no? Los famosos cañones, los tubitos que salen a la calle. Así es, cuando cae el agua pues te manchan toda la fachada, pero bueno, es una solución, ¿no? Posterior al menos. Lo que tenemos que colocar, si estás empleando el proceso constructivo, colocar los sumideros.
Se coloca un sumidero para cada 10-15 metros cuadrados de techo, un sumidero. Si tú estás techando aproximadamente, por ejemplo, unos 100 metros cuadrados, yo te recomendaría entre unos 8-7 sumideros, repártelos. Y en cada sumidero hacer así como unas caídas, como una ducha. Y otra cosa importante, que esos sumideros, como estamos en Chiclayo y acá hay bastante viento y viene la tierra, se llenan de tierra. Hay que darle mantenimiento, porque ya, por ejemplo, pensar que en diciembre, enero vienen las lluvias, tú ya tienes que estarle dando mantenimiento meses atrás para mantenerlo, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué vamos a evitar? Que se acumule el agua en los techos y después traslade la humedad. Y luego, cuando traslade la humedad, quiera o no, se deteriora. Ahora, si ya ha ocurrido, es momento de intervenirlo. Hay muchos químicos que se utilizan, colocar unos sumideros, ver algunas caídas, tratarlo, si no lo tienen. O sea, están a tiempo para hacerlo. Están a tiempo, justamente esa palabra. Muy bien, ingeniero Germán Buicao, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones muy amables por habernos acompañado. Gracias, Mike, por la invitación.